Bueno, buenas tardes a todos, qué gusto otra vez, y hoy me toca a mí darles Shakespeare en la obra de Joyce. Y primero lo que voy a hacer es muy brevemente un resumen de la vida de cada uno para que veamos que en muchos aspectos tuvieron vidas similares y en otros, bueno, totalmente diferentes, ¿no? Pero Shakespeare, inglés, por supuesto, Joyce, irlandés. Shakespeare nació en el siglo XVI, Joyce nació en el siglo XIX, pero los dos crecieron en familias muy numerosas. En el caso, a ver si hago, I mute here. Ahí está, a ver, sí, ahí estamos. En el caso de Shakespeare, eran 8 hermanos. Shakespeare era el hijo mayor de los que quedaron vivos y solo fue sobrevivido por una hermana, Joan, que fue la tercera hija mujer del matrimonio Shakespeare. Imagínense la cantidad de veces que la madre de Shakespeare estuvo embarazada, perdió 2 embarazos, otros 2 hijos murieron al poco tiempo de nacer, así que bueno, circunstancias muy difíciles. En el caso de Joyce, fueron 10 hermanos, 6 mujeres y 4 varones, y hubo un hermano que nació el año anterior a Joyce, en 1881, pero murió al poco tiempo de nacer. Así que Joyce fue el hermano mayor y el primer hijo varón del matrimonio. Por eso es que recibió la mejor educación, por eso es que recibió las mejores posibilidades comparado con sus otros hermanos y sobre todo con sus hermanas, que eso vemos mucho en las rocas deambulantes, The Wandering Rocks, lo vemos mucho en otros episodios donde hay un gran complejo de culpa de Joyce porque sus hermanos y sus hermanas no tuvieron acceso a la misma educación. La mamá de Joyce tuvo 15 embarazos, o sea que estuvo embarazada prácticamente cada año desde que se casó. Algunos embarazos los perdió, otros nacieron los bebés y murieron al nacer, pero bueno, fue algo terrible, pero era la norma en esos días, ¿no? En los dos casos, Shakespeare y Joyce, hubo grandes problemas financieros en la casa, al punto de que a veces no tenían ni para comer. En el caso de Shakespeare, el papá fue concejal, trabajó para el Stratford-upon-Avon como concejal, pero perdió el trabajo porque se rumoreaba que había malversado fondos o que se había quedado con dinero que no era el suyo. En el caso de Joyce, también John Joyce trabajó como recaudador de impuestos para el gobierno de Dublin y también en un momento se comentó que se estaba quedando con dinero de la recaudación y entonces lo echaron. Desde que lo echan al padre de Joyce empieza la crisis y la declinación económica, social, financiera y afectiva de la familia. Empiezan a mudarse permanentemente de casa, de un distrito a otro distrito peor y así sucesivamente, a pensiones. Ya en el último tiempo se mudaban a pensiones porque no podían mantener una casa por ellos mismos. James lamentablemente sigue un poco los pasos de su padre porque tampoco puede proveer demasiado para su familia. Los años en que comienza a escribir en Italia y que tienen a sus 2 hijos, Lucia y Giorgio, son años muy difíciles. Nora muy angustiada porque no podía aprender el idioma, no podía hablar italiano, entonces se sentía totalmente aislada, por eso viajaba tanto a Irlanda para tratar de reencontrarse con sus raíces. Joyce también empieza a tomar algo que su padre ya había hecho y esta combinación fue un tema crítico en la familia. Al mismo tiempo, Joyce fue un gran lector. Desde muy chico leyó los clásicos, leyó la Biblia, leyó Shakespeare desde muy temprana edad, mitología, leyó a Homero, y todas estas lecturas fueron como creando un caldo de cultivo
para después terminar reflejados en el Ulises. Voy a abrir ahora, me dicen si se puede ver el PowerPoint. Sí, se ve bien. ¿Sí? ¿Se ve bien? Silvia. Sí, buenísimo. Sí, Les estaba diciendo que fue un gran lector. En 1904 conoce a Nora Joyce, la que luego iba a ser Nora Joyce, Nora Barnacle. Se enamoran y tienen su primera cita el 16 de junio del 1904, de ahí que la obra es tiene lugar en esa fecha como un homenaje a su relación amorosa, y deciden irse de Irlanda. Y Joyce volvió muy pocas veces a Irlanda solo para abrir un teatro, que fue uno de sus proyectos, pero nada más. Aquí los tenemos a William Shakespeare y a Joyce. Y Joyce siempre admiró la habilidad de Shakespeare para describir relaciones humanas, sobre todo entre padres e hijos, que era lo que a él lo traumaba, porque había tenido una relación muy difícil con su padre, y por lo tanto en el Ulises nosotros vamos a ver reflejado lo que es un hijo sin su padre, un padre sin su hijo, la difícil relación de un padre con el hijo y la paternidad, el significado de la paternidad. Todo esto, por supuesto, lo plasma a través de referencias a Hamlet, ¿no es cierto? Y sobre todo en el episodio 9, del que vamos a hablar en un momento. Cuando Shakespeare crece y tiene 18 años, se conoce con Anne Hathaway, que vive en Shottery, a 3 kilómetros de Stratford-upon-Avon. Ella queda embarazada y era un problema en ese momento dejar embarazada a una chica sin haberse casado, porque podía ir a prisión. Entonces, a la fuerza se casa con Anne Hathaway y al poco tiempo nace Susana, la hija mayor de Shakespeare, que nace en 1583. Y a los 2 años nacen los mellizos Hamnet y Judith, que nos recuerdan los personajes de Hamlet por un lado y de Romeo and Juliet por el otro. Pero claro, Shakespeare se encuentra a los 20 años escasos con 3 hijos, con una esposa, con una vida que un poco fue impuesta, porque no tuvo más remedio que casarse para salvar el honor de Anne Hathaway. Entonces, en ese momento, Inglaterra se veía azotada por la peste negra, por la plaga producida por las ratas. Era todo un tema, porque no tenían el concepto de la higiene para salvaguardar la salud. Cuando empezaban los periodos de plaga en distintas ciudades, lo primero que hacía el gobierno era cerrar los teatros. ¿Por qué? Porque los teatros eran muy populares y atraían a muchísima gente. Entonces se cerraban los teatros y así las compañías de teatro, sobre todo de Londres, que tenían que seguir trabajando, empezaban una gira por Inglaterra. Y una de estas compañías puede ser que, y acá por qué digo puede ser que, hay muy poca información documentada de Shakespeare, todo son unas pocas firmas en récords de la capilla de Holy Trinity, o son unas pocas firmas de cuando se casa o de cuando compra alguna propiedad, pero si no, todo es leyenda, todo es historia, todo es fábula, y si no, comentarios hechos por los contemporáneos de Shakespeare. Entonces puede ser que cuando una de estas compañías llegó a Stratford, llegó con un actor de menos. ¿Por qué? Porque se dice que participaron en una
una pelea en un bar y que uno de los actores puede haber quedado mal herido o inclusive puede haber muerto. Entonces, cuando llegan a Stratford, le faltaba un hombre en la compañía y piden algún voluntario para ayudarlos. Y puede ser que Shakespeare se haya ofrecido y así haya entrado en el mundo del teatro inglés. Se va, puede ser que se haya ido con esta compañía de Stratford rumbo a Londres y ahí empieza su carrera. Pero para nosotros, los que estudiamos Shakespeare, estos años se conocen como los 7 años perdidos de Shakespeare, o sea, años en los que Shakespeare empezó a trabajar con el teatro, se hizo famoso, se enriqueció, porque esta fue una de las razones por las que él empezó a trabajar para el teatro. Él quería hacer dinero, él quería volverse rico y lo logró. Lo logró. Recién nos enteramos otra vez de Shakespeare, de lo que está haciendo, de dónde está, en 1592, 7 años después de cuando se va de Stratford, ya ubicado en Londres, no con una propiedad propia, sino que alquilaba una propiedad en Londres donde vivía, escribía para el teatro y probablemente también representaba pequeños roles, como por ejemplo el fantasma de Hamlet en el teatro, ¿no es cierto? Pero bueno, hay siempre un misterio alrededor de Shakespeare. ¿Por qué es este misterio? Porque el género biográfico en sí no se desarrolló hasta un siglo después, hasta el siglo XVII, finales del siglo XVII, con Milton, por ejemplo, John Milton, que escribe él su propia biografía, que la llama Milton por él mismo, Milton by himself. Entonces ahí ya tenemos mucho más acceso a información que de otra forma sería imposible obtener. Mientras que él está en Londres, en 1596 muere Hamlet, su único hijo varón, a los 11 años. Shakespeare no iba de vuelta mucho a Stratford-upon-Avon porque tenemos que pensar que un viaje que hoy dura a lo mejor 2 horas, 3 horas en tren, en esa época eran 3 a 4 días a caballo, entonces no era algo fácil, ¿no es cierto? Así que tampoco volvía demasiado a Stratford, pero la muerte de su hijo lo marcó. Y alrededor de 1601, él escribe Hamlet. Entonces hay una idea, los críticos tienen una idea de que Hamlet en cierta forma fue inspirado por ese padre sin hijo, ese padre que pierde un hijo o que se queda sin su único hijo varón. Y esto es algo que en el Ulises vamos a ver también con Bloom. Leopold Bloom pierde su único hijo varón cuando tiene 11 días. Shakespeare lo pierde cuando tiene 11 años a Hamlet. Y Leopold Bloom pierde a Rudy cuando tiene 11 días. O sea que hay muchas coincidencias en los datos, ¿no es cierto? Se cree que la familia de Shakespeare puede haber sido católica en un momento en que con la reina Isabel I el protestantismo estaba creciendo y el catolicismo estaba prohibido, pero Isabel I tuvo una posición bastante laxa, entonces un poco como que miraba para el otro lado y permitía la profesión de la religión católica siempre y cuando no fuera demasiado notable, ¿no es cierto? Que lo trataran de hacer en secreto, pero es otro gran misterio. En ningún momento en las obras de Shakespeare tenemos ningún pasaje en el cual él se define como parcial al catolicismo o parcial al protestantismo. Shakespeare usó una cantidad de fuentes en su vida, por ejemplo, las crónicas de Holinshed de Inglaterra, Escocia e Irlanda de 1587, que le sirvieron para una cantidad de datos que tienen que ver con la historia de Inglaterra y la historia de las Islas Británicas para sus obras históricas, por ejemplo, pero también por ejemplo, para Macbeth, a pesar de que él cambia un poco la historia en Macbeth, por eso decimos que Macbeth es una tragedia y no una obra histórica, porque él
altera la historia, altera la cronología, altera la personalidad de sus personajes. Después, otra fuente que Shakespeare busca mucho para sus obras es Metamorfosis de Ovidio, y en el Ulises también vemos mucho de las metamorfosis de Ovidio, sobre todo en el Proteo, en el episodio 3, en las metamorfosis, el perro que se transforma en, que después se transforma en, y también las vidas paralelas de Plutarco. Shakespeare tiene una fascinación con los personajes y los héroes romanos, y eso lo vemos en su obra permanentemente. Hay todo un periodo romano de obras de Shakespeare: Coriolano, Julio César, Antonio y Cleopatra, etc. Y es considerado un genio de las letras inglesas. Ahora, con respecto a Joyce, como les dije, una vida muy parecida a la de Shakespeare, dificultades económicas en la familia de su padre, un padre alcohólico que no proveía. Cuando la madre muere, los chicos quedan totalmente desprovistos porque el padre no se preocupa para nada por ellos. Tienen que vender premios del hermano, premios de James, para poder comprar comida, por ejemplo, vender libros que él recibió como premios. Y el padre siempre fue incapaz, totalmente incapaz, de gestionar la finanza doméstica, absolutamente incapaz. Lamentablemente, como les dije, James siguió los pasos de su padre, pero fue un gran lector también, así que leyó desde muy chico los clásicos, leyó a Homero fervientemente, era un gran admirador de Homero y de Virgilio, y después él fue de a poco incorporando todo este material para usar en su propia obra más adelante, y además admiraba a Shakespeare enormemente. En un momento, en uno de los episodios del Ulises, Stephen, en realidad, que es el personaje que representa a Joyce, dice que Shakespeare fue el más importante de los autores de Inglaterra, y se pregunta, ¿habrá alguna vez alguien en Irlanda que merezca ese título? Y lo que todos pensamos es que él está pensando en él mismo. Ojalá sea yo sea aquel autor que se conozca como el más grande autor de Irlanda, ¿no es cierto? En 1904, como les dije, conoce a Nora Barnacle, y ahí empieza su periplo, y ahí empieza su viaje con Nora por el continente, y que lo lleva a la creación sublime del Ulises y después de Finnegan's Wake. Ahora, el Ulises, ¿qué es el Ulises? El Ulises transcurre en el 16 de junio de 1904, tiene aproximadamente 1000 páginas y tiene aproximadamente 250.000 palabras y aproximadamente 300 citas de Shakespeare. Joyce lo cita a Shakespeare permanentemente. Todas sus obras son citadas en el Ulises, hasta las menos conocidas son citadas por Joyce, todos los sonetos, la mayor parte de los versos narrativos, de los poemas narrativos, y las canciones también que Shakespeare, incluye en sus obras, ¿no? Así que el Ulises es un poco un homenaje a Shakespeare también, y la idea de que sin Shakespeare el Ulises no estaría completo. Necesitamos Shakespeare para poder completar esta obra maravillosa del Ulises. Ahora vamos al episodio 9, que es Escila y Caribdis. ¿Qué son Escila y Caribdis? Esto tiene que ver con el paralelo homérico de la Odisea en esta novela, en el Ulises. Escila y Caribdis son una roca, Escila, y un remolino, Caribdis, en el mar, muy peligrosos, muy cerca uno de otro,
y Ulises tiene que salir de una isla y para poder salir de esa isla tiene que pasar de alguna manera a través o rodear para poder salir a mar abierto. Entonces, una diosa que le está recomendando cómo manejar este problema, le dice que trate de ir por el medio, no acercarse mucho a Sila y tampoco acercarse mucho a Caribdis, para evitar en Escila hay un monstruo que puede destrozar su buque y Caribdis es un remolino que puede tragar, absorber su buque. Entonces, bueno, después de mucho pensar, logra ir por el medio. Este es el paralelo homérico. Ahora vamos a ver qué es el episodio 9 en el Ulises. El episodio 9 se conoce como el episodio de la biblioteca. Es un momento en que varios personajes, Stephen, el personaje principal incluido, van a la biblioteca y allí tienen una conversación muy académica, muy intelectual, con las personas que están atendiendo en la biblioteca. Y Stephen va dirigiendo la conversación hacia Shakespeare y Hamlet. Hamlet es una obra que lo fascina, entonces a él le interesa, además a Shakespeare le interesa mucho la historia personal de Shakespeare y cómo Shakespeare, el hombre, llega a escribir Hamlet y por qué llega a escribir Hamlet, ¿no es cierto? Al mismo tiempo, este episodio, si pensamos en el esquema Linati, se basa sobre la técnica de la dialéctica. ¿Qué es la dialéctica? Dialectic. ¿Qué es la dialéctica? Es dar opiniones sobre algo que no necesariamente tienen que ser las propias. Yo puedo hablar y hablar y hablar sobre un tema, explicándolo desde un punto de vista que no necesariamente tiene que ser aquel punto de vista que yo creo. Entonces hay un momento en que uno de los asistentes de la biblioteca le pregunta, después de una teoría así muy rebuscada sobre Shakespeare y sobre Hamlet, uno de los asistentes de la biblioteca le pregunta, ¿pero usted cree en esto? Y él sencillamente dice, no, pero es un ejercicio. El ejercicio de la dialéctica es hablar, hablar, explicar, dar la opinión, etcétera, sin necesariamente creer en eso. Bueno, aquí en el episodio 9, otra vez tenemos las fuentes, y las fuentes son de dos tipos. Puede haber fuentes que nos ayudan con el contenido de la obra y puede haber otras fuentes que nos ayudan con la estructura de la obra. Si pensamos en la estructura de la obra, pensamos en Dante, la Divina Comedia, y en Homero, la Odisea. Es lo que le brinda la estructura a la novela, sobre todo Homero, si pensamos que cada episodio tiene su paralelo en el poema épico de Homero. Y el contenido es aportado por Shakespeare y por la Biblia. Por eso hay tantas citas y tantas referencias a Shakespeare y a la Biblia en la novela en general y en este episodio en particular. Joyce se ve un poco a sí mismo como un rival de Shakespeare, como un competidor con Shakespeare, ¿no? Como si esto fuera una competencia a ver quién es el mejor, a ver quién va a adquirir mayor inmortalidad, mayor fama, etcétera, porque eso es lo que Joyce busca. A diferencia de Shakespeare, si se acuerdan de lo que dije antes, Shakespeare escribía porque él quería hacer dinero y sabía que el teatro era un buen modo de enriquecerse. Escribir obras para el teatro era un buen modo de enriquecerse. Joyce no piensa en hacerse rico, Joyce piensa en hacerse famoso y en lograr la inmortalidad, que la gente siga hablando de él años y años y años, siglos y siglos, dice, después de haber muerto. Y en realidad lo está logrando, ¿no es cierto? Porque seguimos analizando, desmenuzando la obra de Joyce y admirándolo. Perdón, Sí, una pregunta y una interrupción. dime, sí. Tal vez en el contexto en el cual Shakespeare vive,
él se constituye como en escritor, como una profesión. Sí, Hubiera sido carpintero o hacedor de guantes como su papá, pero y en el contexto de Joyce, ser escritor no era tan visto como una profesión como en la Inglaterra totalmente, isabelina, me parece. No, no sé totalmente. si estoy en lo Sí, sí, cierto. sí. Lo que pasa es que en realidad en la época de Shakespeare, la profesión de dramaturgo en realidad era muy nueva, no estaban establecidos los lineamientos de qué era ser un dramaturgo o cuáles eran las funciones del dramaturgo o qué podía lograr un dramaturgo. Era todo muy nuevo, porque el teatro era algo que estaba empezando a construirse. En el caso de Joyce, Joyce él ya ve lo que logró Shakespeare. Shakespeare adquirió inmortalidad, fama total. La gente sigue hablando de él, lo sigue leyendo, se sigue fascinando. Entonces, un poco eso es lo que él quiso lograr, ¿no? Pero nunca fue un tema de dinero con Joyce, porque el dinero él lo conseguía por otro lado, o sea, él tenía épocas en las que estaba muy complicado con el dinero y de golpe aparecía una mujer como Harriet Shaw Weaver y que había leído su obra y que le ofrecía ser su patrona y pasarle un allowance, una cantidad de dinero cada tanto como para que él pudiera seguir escribiendo, ¿no? Entonces yo creo que Joyce quería tener ese orgullo de ser recordado por futuras generaciones por algún logro que él hubiera hecho con la escritura, ¿sí? Ok. Bueno. Otra cosa interesante que es muy valioso para el que lea Joyce saber bastante de Shakespeare antes, porque cuanto más sepamos de Shakespeare, mejor vamos a poder apreciar a Joyce. Es algo absolutamente necesario porque uno lee una frase y dice, ay, esto es un eco de Macbeth, o esto me hace acordar a Hamlet, o esto me suena como Twelfth Night. Entonces uno es como que va admirando y va apreciando lo que ese texto aporta a esta novela, ¿no es cierto? Y tratar de ver por qué Joyce eligió esa referencia para ese momento en particular. Bueno, vamos al siguiente. A ver que voy a borrarlos aquí, porque si no yo no veo. Ahora sí. Bueno, los tipos de citas. Hay 4 tipos de citas diferentes de Shakespeare en el Ulises. Primero son las referencias a Hamlet, de las que ya estuve hablando. ¿Por qué son tan importantes? Porque tienen que ver con la paternidad y la relación padre-hijo, o sea, ¿qué es un padre sin un hijo? ¿Qué es un hijo sin un padre? ¿Qué pasa con la infidelidad? ¿Qué pasa con la traición de padres a hijos o de hijos a padres? ¿No es cierto? Son temas que a Joyce permanentemente lo obsesionan porque justamente él tuvo una relación tan difícil con su propio padre. Hay 3 triángulos de los que podemos hablar que son en Hamlet, el triángulo de Hamlet, Gertrudis y Claudio, donde hay una infidelidad, hay una traición. ¿Por qué? Porque Claudio, hermano del rey, mata a su propio hermano para casarse con Gertrudis y transformarse él en el rey. Y Hamlet está muy consciente de esta traición y eso lo pone contra su madre y bueno, hay unos conflictos enormes. En el caso del Ulises, el triángulo es el triángulo de Stephen, Molly y Bloom. Molly infiel a Bloom. Bloom con esta crisis de identidad como padre porque perdió a su hijo a los 11 días, pero que de golpe ve a Stephen, lo ve tan solo, tan triste,
triste, tan desamparado, que en cierta forma ve al hijo que él podría haber tenido. Entonces hay un momento en que piensa todo lo que yo le podría haber enseñado, todo lo que podría haber aprendido a mi lado. Entonces, desde el episodio 15 en adelante, nosotros vemos cómo se acercan estos dos personajes, Steven y Bloom. Bloom se transforma en el padre putativo de Steven, lo protege, lo cuida. En un momento Steven se ve envuelto en una lucha en la calle, una pelea callejera, y Bloom es el que lo saca de ahí, lo protege para que no vaya a la cárcel y lo lleva a su casa, le prepara un chocolate caliente, charlan varias horas a la noche. O sea, relación padre-hijo, por más que no son biológicos, ¿no? Pero también es el triángulo, porque Molly está en su habitación ya descansando de su tarde apasionada con Blazes Boylan y escucha que Bloom habla con alguien y dice, ah, ese es Steven, y dice, ¿y si viene mañana y qué me pongo? O sea que Steven es otro posible amante para Molly, ¿no? Entonces, bueno, hay un triángulo ahí interesante. Y por último, el triángulo de la vida de Shakespeare. William, Anne Hathaway y Hamnet. También Hamnet, el hijo de William, William que abandona a su familia. Esa es la gran diferencia entre William y Joyce. Joyce nunca abandona a su familia. William, cuando se ve sobrepasado por las exigencias domésticas, familiares, económicas, financieras de su familia, decide irse, creemos que a Londres, a probar suerte en el teatro, ¿no es cierto? Sin mirar para atrás, ¿no? En el caso de Joyce, durante la Segunda Guerra Mundial, ellos están en París y su hija Lucia desarrolla esquizofrenia y la tienen que ubicar en un instituto mental. En un momento, los alemanes están por invadir París y entonces amigos de Joyce le consiguen un salvoconducto para escapar de París, para ir a Suiza, para ponerlo a salvo. La idea era poner a salvo no solo a él y su familia, sino su genio, ¿no? Que él pueda seguir trabajando a pesar de todos los temas políticos en Europa. Y su dolor más grande cuando él finalmente se va a Suiza es que tuvo que dejar a Lucia en esta institución mental y que no sabía qué iba a pasar con ella, ¿no? Así que hay una gran diferencia entre Shakespeare y Joyce. Otro tipo de citas, en el episodio 9, sobre todo, él también hace referencia a Julio César y ahí juega con la idea, Joyce y Steven, por supuesto, juegan con la idea de si hubiera tenido un final diferente. Se pregunta, ¿qué hubiera pasado si Julio César no le hubiera creído al adivino? Si le hubiera creído al adivino que le pedía que no fuera al Senado esa mañana porque corría peligro. ¿Se hubiera salvado? Pregunta. Y si se hubiera salvado, hubiera cambiado la historia occidental. Entonces, la posibilidad de que la palabra puede cambiar la historia, ¿no? Que es un concepto muy, muy relevante. El tercer tipo de citas, esto es algo que Joyce hace varias veces a propósito, probablemente a propósito, ¿no? Errores. Él menciona eventos, menciona situaciones, menciona cosas que pasan con una fecha en particular y que no son correctas. Les doy un ejemplo. En el episodio 9, también cuando están hablando de Hamlet y
de Shakespeare, él habla bastante de Shakespeare, de la vida de Shakespeare, y dice porque cuando él nació un meteoro pasó por el cielo y todos pensaron que era un gran augurio del genio de Shakespeare, todos lo asociaron con eso. Después, cuando él se transformó en un escritor brillante, todos lo asociaron con eso, recordando el meteoro que había pasado. Pero el error es que Shakespeare nació en 1564 y en realidad ese meteoro sí pasó por Inglaterra, pero 8 años después, en 1572. Entonces hay un error de cronología, ¿no es cierto? Y muchas veces Joyce comete este pequeño tipo de errores que la gente se puede dar cuenta o no, pero la pregunta es, ¿realmente se equivocó? Porque era una persona tan minuciosa, tan cuidadosa, que revisaba todo tanto, a tal punto, que desde Italia, cuando estaba escribiendo este episodio 9 de la biblioteca, desde Italia le escribía cartas a una tía diciéndole, por favor, anda a la vereda de la biblioteca y contá cuántos escalones hay de tal lado a tal lado, o contá cuántos árboles hay plantados en la vereda, o sea, esa exactitud. Entonces, es muy difícil pensar que realmente se equivocó cuando cometió un error semejante, ¿no? Bueno, y finalmente el cuarto tipo de cita es cuando cuestiona al texto citado. Y acá tenemos un ejemplo de Éolas, que es el episodio de los vientos, cuando los marineros que trabajan con Ulises en el barco, Ulises tiene a todos los vientos adversos a su travesía guardados en un bolso. Y los marinos piensan que él ahí lleva un tesoro. Entonces, cuando ya están muy cerca de la costa de Ítaca y ya ven el fuego en las costas y ven los chicos jugando y ven la gente preparando la comida, etcétera, estos marinos abren la bolsa, esos vientos salen libremente y alejan otra vez el barco de la costa, ¿no es cierto? Y aquí da otro ejemplo de Shakespeare. Stephen dice, ¿cómo puede ser que el fantasma supo cómo murió el rey Hamlet? Porque el rey Hamlet en un momento dice, y en los recovecos de mi oreja vertió el veneno. Pero dice, ¿cómo puede haber sabido el fantasma que el hermano estaba matando al rey, si en ese momento el fantasma todavía no había aparecido porque el rey todavía no había muerto, ¿no es cierto? O también menciona una historia, la de la bestia con 2 espaldas, que es una referencia a Otelo, y también cómo pueden haber sabido eso si es algo que Otelo y Desdemona hacían en la intimidad, cómo tuvieron acceso a esa información, ¿no? Entonces, la idea es que tenemos que estar en el momento adecuado como para recibir esa información, pero siempre, siempre todas las citas se refieren a traiciones, infidelidades, y la conclusión es que Joyce fue aristotélico, jesuita, tomista, escolástico y por sobre todo un gran lector de Shakespeare. Y él después tamizó, guardó en distintas bolsas, acomodó toda esta información que él tenía y que le permitió, en cierta forma, llenar los espacios en blanco que él tenía en su propia obra, adaptar la información que él estuvo guardando durante tanto tiempo y la pidió prestada como para poder rellenar los huecos en su propia obra. Y sobre todo pensando que Stephen en el episodio 9 dice que después de Dios, Shakespeare fue el que más creó. Entonces Joyce fue a obtener ayuda de Shakespeare, información de Shakespeare, como para poder completar su obra. Bueno,
Esto es todo.